junto no solamente nuestros hermanos que se encuentran aquí reunidos, sino aquellos que también están a través de los medios, pueden recibir la palabra del Señor. Y yo quiero que usted me acompañe a un salmo muy conocido, Salmo 1. Un salmo muy conocido, Salmo 1. Recuerde usted que estamos, ¿en qué tiempo estamos, mis amados hermanos? En el tiempo de dar frutos. Amén. Entonces mire lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Ya lo tiene. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Damos lectura a la palabra del Señor. Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Sé tú, Señor, añadiendo bendición, Señor, a tu palabra, y que cada una de las vidas que escucha el mensaje, Señor, pueda ser bendecida, edificada, Padre celestial, y que venga, Señor, ese crecimiento que tú esperas de nosotros. En el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, mis amados hermanos. El libro de los Salmos, ¿verdad?, dice que cuán bienaventurado es el hombre, ¿verdad?, que no anda en consejo de malos, que no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que medita en la ley de Dios de día y de noche, y hace una similitud a que es un ¿qué? Un árbol, ¿sí? Un árbol. Pero este árbol tiene una especificación. Este árbol está plantado junto a las corrientes de agua. Y entonces dice que va a dar su fruto a su tiempo. Diga conmigo, a su tiempo. A su tiempo. En el tiempo marcado y señalado. Su hoja no se va a marchitar, y en todo lo que hace prospera. Hoy quiero compartirle, haciendo esa similitud en la vida de un hombre que es un árbol, a qué se enfrenta un árbol, a qué se enfrenta el ser humano. Y hay diferentes, ¿verdad?, situaciones a las que un árbol se tiene que enfrentar, a la que un creyente se tiene que enfrentar. Nuestro amado hermano Luis compartía hace 8 días en la tarde acerca de la perseverancia, del perseverar, ¿verdad? Cuán importante es esto. Y una de las partes en el árbol, para poder sobrevivir, tiene que buscar esas corrientes de agua, y es necesario, ¿verdad?, que de sí mismo, ¿verdad?, salgan esas raíces para buscar alimentarse, no importando cuál sea su situación. Si el árbol desea crecer, si el árbol desea madurar, si el árbol desea dar fruto, él no dice, oh, mira, hace frío, hace calor. No, hace lo necesario para que no se muera, para que no se marchite. Y empieza a buscar esas aguas en las cuales, ¿verdad?, depende su crecimiento, su desarrollo, para que pueda crecer. Y es lo mismo, mis amados hermanos, en la vida del creyente. En la vida del creyente tiene que aprender a buscar, dice la escritura, que va a ser bienaventurado, número uno, en aquel hombre que no anda en consejos de los impíos, ¿verdad?
y que a pesar, ¿verdad?, de que anda en camino de pecadores, no se detiene. La Biblia dice que algunos, o más bien los pecadores, corren hacia el mal, pero este hombre que desea crecer, que desea madurar, no se detiene a contemplar el pecado, no espera ser seducido, atraído, ¿verdad?, y que caiga, sino que simplemente, ¿verdad?, está de paso, porque no se va a detener ahí a alimentar el pecado, sino que entonces va a buscar, ¿verdad?, esas corrientes de agua para que tenga ese crecimiento. Lo primero a lo que se enfrenta, mi amado hermano, un árbol, es a las tormentas. Proverbios capítulo 1 versículo 27 dice: cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia. El libro de los Proverbios enseña, es un libro de sabiduría, de consejos de gente de años. Y dígame, ¿quién no enfrenta tormentas en la vida? ¿Quién no enfrenta muchas de las veces, verdad? Dice aquí calamidades, tribulaciones, angustias. ¿Quién no las enfrenta? Ahí dice cuando venga la tormenta lo que temen. Otra de las versiones dice, ¿verdad?, que cuando venga lo que a ustedes más le da temor. Job dice: el mal que yo temía, ese me sobrevino. Porque una de las cosas que tienes que aprender es que tienes que aprender a enfrentar los miedos y los temores. Las tormentas, como lo hemos compartido en la palabra del Señor, no son para destrucción, son para enseñarte, ¿verdad?, a buscar soluciones. Ayer lo veíamos en la parte de los varones. Un hombre, ¿verdad?, responsable, un hombre que se dice ser hombre, en medio de esa adversidad, en medio de esa tormenta, ¿verdad?, busca soluciones. ¿Y cuál era la solución, verdad? Lo veíamos hoy en la mañana junto con Pastora. Clamar a Dios. Jacob, ¿verdad? Ayer lo aprendíamos también. Se hizo hombre cuando ¿qué? Cuando luchó con Dios, cuando se metió con Dios, cuando aprendió, ¿verdad?, ahí a través de meterse en la presencia de Dios, y estuvo todo el día, clamó, gimió, empezó a expresar, ¿verdad?, cada una de sus de sus sentimientos, quizá de sus ¿cómo podemos decirle? Sus sentimientos, y se los expresó a Dios. Entonces dice que ahí fue convertido ¿en qué? En hombre. Entonces un árbol, mi amado hermano, como dirían ahí, que se dice ser árbol, van a venir tormentas. Y lo dice Proverbios: cuando venga la tormenta, ¿verdad?, a lo que temen. ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus miedos? A esos finalmente muchas de las veces Dios va a permitir, ¿verdad?, que vengan esas situaciones, porque eso te va a llevar a buscar ¿a qué? Las corrientes de agua. Te va a buscar la presencia de Dios. Lo decía Pastora igual confirmando en la mañana. Si no hay problemas, no buscamos a Dios. Si no hay enfermedad, menos buscamos a Dios. Si no hay, entonces déjame decirte que un árbol se va a enfrentar ¿a qué? A tormentas. Y cuando venga sobre ustedes las tribulaciones y las angustias, ¿sí?, ¿cómo van a responder? Entonces, un árbol, ¿para qué le sirven las raíces? Número uno, para alimentarse, pero también, número dos, las raíces, ¿verdad?, de un árbol son para poder sostenerse o aferrarse al lugar en donde está. Es más, se sujeta ¿de dónde? De la tierra.
Si no aprendes a buscar a Dios, a la roca de tu salvación, cuando vengan las tormentas, no vas a aguantar. Por eso dice que este árbol está plantado ¿dónde? Junto a las corrientes de agua. Ahora, si bien el árbol va a enfrentar tormentas, mire aquí, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9. Si usted lo tiene, da un fuerte amén. Dice la escritura: pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos. ¿En dónde? Mi hermano, no eres el único que pasas problemas y tormentas. Un árbol va a experimentar esas tormentas, ¿verdad? Viene la calamidad en Primera de Pedro 5 en el 8, ¿verdad? Dice que el león anda ¿qué? Como león rugiente, buscando ¿a quién? A quién devorar. Lo veíamos con Jonás. Hay tormentas que tú levantas y Dios las permite en su voluntad permisiva, pero todo es para hacerte madurar. Hay otras que son ocasionadas por el enemigo, ¿verdad? ¿Para qué? Le dice: Job, mira Job, ¿ya viste a mi siervo cómo es? Pues lo bendices, ¿cómo no va a estar ahí? Quítale todo lo que tiene y a ver si te sigue bendiciendo. Ok, está bien, pero no toque su vida. Y se levanta una ¿qué? Una tormenta. Y hay otras que dice Dios: yo lo voy a permitir, ¿para qué? Para que aprenda a pararse firme. ¿Qué le dice? Pero resístalo firme en la fe. Entonces, ¿qué hay en las corrientes de agua? En las corrientes de agua hay ¿qué? Hay fe. Junto al río hay fe. Entonces solamente, ¿verdad?, estando junto a las corrientes del río vas a poder resistir ese momento de tormenta, ese momento de situación. Pastor, ya no puedo. Estando plantado en la casa de Jehová, tú vas a resistir, porque lo que se inyecta aquí es ¿qué? Es fe, es palabra. La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír ¿qué? La palabra del Señor. Así que junto a las corrientes hay fe, mi amado hermano. No ores que te quiten las tormentas. No ores que diga: Señor, no. El árbol que se dice ser árbol va a enfrentar problemas, va a enfrentar situaciones. Lo dice aquí, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en todos los hermanos del mundo. ¿Qué pasa, verdad? Cuando uno viene o usted oye a sus hijos o a otro hermano en la fe, ¿verdad? Ay, no, hermano, ya no aguanto, ya no puedo, ya no esto. Y usted ya pasó por ahí, ¿qué le dices? Ay, tranquilo, hermano, no es para tanto. Yo ya pasé por ahí. ¿Cierto o no es cierto? Porque tú ya tienes un ¿qué? Un crecimiento. Ya pasaste la tormenta, ya pasaste esa prueba. Pero ¿ha visto usted, verdad, cómo cuando vienen las tormentas, por ejemplo en las costas, que normalmente vienen los huracanes y todo hace, hay momentos que esas tormentas, ¿verdad?, ¡pum!, arrancan los árboles desde las raíces. Pero dice que el justo será como la palmera. Y usted ha visto cómo se hacen las palmeras en los momentos de las tormentas. Se hacen para aquí, se hacen para allá, hasta se acuestan, pero no se desarraigan. ¿Sabe lo primero que desarrolla la palmera antes de crecer hacia arriba? Las raíces. Eso es lo que primero desarrolla. Si como árbol no aprendes a desarrollar tus raíces, cuando vengan las tormentas,
te vas a ir. Platicando con una hermana, ¿verdad? Nos decía, a veces, voy a poner nuevamente este ejemplo, piden a otro la oración, por la confianza, hermano, ore por mí, ore por mí. Y el hermano, ¿verdad? Dice, ya le dijo usted al pastor, no lo quiero molestar, ya ve que está bien ocupado el pastor, va aquí, allá, pero aquí, entre usted y yo, ore por mí. ¿Sí? El pastor sabe el proceso de ese hermano o de esa persona. Y quizá, como decía pastora, ¿verdad? Ese hermano no está en obediencia, no está en sujeción, no anda bien. Y entonces como no lo conoce, entonces finalmente le dice, no, ya le dije al pastor y ya van 2 veces, ya me dijo, ya me indicó lo que tenía que hacer, pero no. Y se lo digo al hermano. La Biblia dice, ¿verdad?, que cuando estén enfermos llamen ¿a quién? A los ancianos, lo unjan con aceite. ¿Y la oración de qué? La oración del fe. Y dice también que la oración del justo lo puede mucho. Entonces, mire qué tremendo. Dios va a responder a la oración de ¿quién? Del justo. Pero si aquel que oró no ha aprendido la lección, sabe que después que se le va a volver a venir otra tormenta. Pero el problema es que no ha desarrollado ¿qué? Raíces. Y cuando vengan esas tormentas, ¿qué va a pasar? Se va. Gloria a Dios por el hermano que está plantado y está firme y cree. Pero ¿qué de aquel que no ha aprendido en sí mismo a desarrollar esas raíces? Entonces, lo que les decíamos, ¿verdad? No ore, pero ¿por qué no? Porque queremos que ¿qué? Que aprenda a desarrollar las raíces. Cada árbol tiene sus raíces para poder ¿qué? Alimentarse por sí mismo. Él no le dice, hey, tú que estás más grande, mira ya las raíces que tienes, toma para que me alimente yo. ¿O sí? No, las desarrolló ¿por qué? A través de las tormentas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero a lo que se enfrenta un árbol? Son las tormentas. ¿Y qué hay, mis amados hermanos, junto al río? Hay fe, la cual dice, resistan los firmes. ¿Cómo? En la fe. Que aunque estés atravesando lo que estés atravesando, te pares firme, creyendo en Jesús, que Él, ¿verdad?, va a sacarte avante de cualquier tormenta y cualquier situación, porque no eres el primero y no eres el último. Eres, ¿verdad?, se está cumpliendo los sufrimientos que van cumpliendo ¿qué? Cada uno de los hermanos alrededor del mundo. Es un proceso. Amén. ¿A qué se enfrenta un árbol? Se enfrenta al frío. Salmo capítulo 147, versículo 16 al 18. Si usted lo tiene, da un fuerte amén. ¿Ya lo tiene? Se lo voy a leer en esta versión. Dios hace que caiga la nieve como si fuera lana y esparce la escarcha como si fuera ceniza. Él hace que caiga granizo como piedras que caen del cielo y congelan la tierra. ¿Sí? Y luego dice, luego da la orden y sopla nuevamente un viento tibio que hace que el hielo se derrita y el agua comience a fluir. ¿Quién envía el hielo? Dios. Y empieza a ¿qué hacerse? A congelarse la tierra. Y el árbol, ¿verdad?, tiene que aprender a sobrevivir, ¿verdad?, en esa temporada. Pastor, ¿qué está diciendo? Que a veces hay temporadas en donde hay enfriamiento en tu vida espiritual.
Decía pastor en la mañana, ¿verdad? ¿Cuántos, verdad, nos alejábamos o nos alejamos en el camino del Señor? Unos un día, unos una semana, unos meses, unos años, ¿verdad? Pero vienen temporadas ¿de qué? De enfriamiento. Vienen temporadas, yo les decía el miércoles y presenté a una persona, ¿verdad? En la cual me compartía el evangelio de qué? Desde pequeño. Pero después de eso entró la rebeldía, todo lo que, y fueron años de un enfriamiento espiritual, años en los cuales, ¿verdad? Aunque me invitaban a la iglesia, me dolía la cabeza, me dormía, decían la gloria de Dios está aquí, y yo no sentía ni la gloria de Dios ni a Dios. Y hay temporadas en un árbol en que tiene que enfrentar esas temporadas, ¿verdad? ¿De qué? De frío. Un pastor decía: no siempre que vas a buscar a Dios, Él se deja ¿qué? Encontrar. La misma Biblia dice y enseña: esconderé un poco mi rostro, pero luego me dejaré ¿qué? Encontrar. No siempre que vas a buscar, mi hermano, no siempre que vas a alabar, a veces no siempre que vas a predicar, ¿verdad? Unos dicen: wow, se sienta la unción. Hay veces que sí, pero hay veces que dices: no, ¿qué me está pasando? Es una etapa, ¿verdad?, de frío. Es una etapa en donde dice: ya no siento tu presencia. Y Dios diciendo: a ver si verdaderamente permaneces firme. Un árbol enfrenta esas temporadas de ¿qué? De frío. Y lo dice aquí el Salmo, ¿verdad? Congelan la tierra. Pero qué hermoso nuestro Dios, porque dice: luego da la orden y sopla nuevamente un viento tibio y hace que el hielo se derrita y el agua comience a fluir, y entonces empieza nuevamente a venir ese ¿qué? Ese crecimiento en tu vida espiritual. Pero el frío es parte de ¿qué? De tu madurez. Vuelvo a repetirlo: siempre que vengas tú dices: no, yo hermano, cuando empiezo, ¿verdad? Levanto mis manos, luego las lenguas fluyen, gloria a Dios. Pero hay momentos en donde no, hermano, yo tomo el micrófono y wow, la unción, hermano, gloria a Dios. Pero hay temporadas que no. Y el árbol se tiene que enfrentar, ¿verdad?, a esas temporadas. Pero mire qué pasa y qué hermoso. Segunda de Timoteo 1:6. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ayúdeme ahí. Junto al río hay ¿qué? Hay poder. Amén. Pablo le dice: yo te recuerdo, yo te aconsejo que lo avives. Que lo avives. Pero no lo siento. Aún aunque no lo sientas, síguelo alabando. Aún aunque no ores y no lo sientas, síguelo buscando. Aún aunque venga esa temporada de hielo, yo te aconsejo que no te apartes. Yo te aconsejo que no te alejes. Yo te aconsejo que empieces ¿qué? A avivar. ¿Qué se necesita, mi hermano, para prender nuevamente un anafre que está todo mojado y todo seco? Esfuerzo. Esto ya ni prende. Ya me cansé, ya lo hice una y otra vez y otra vez y otra vez y nada. ¿Ya? ¿Qué pasa en las cenas, verdad, de fin de año, cuando le dan su pavo de que lo congelan desde creo septiembre, ¿no? ¿Cómo está? Frío, duro. ¿Y cómo están los hermanos, verdad, que tienen temporadas de hielos? Duros, firmes, hasta oxidados, porque ni levantan, ¿verdad?, la mano. Pero cuando viene el fuego, ¿verdad, mi hermano? Cuando ya empieza, ¿verdad?, a desoxidarse, ya empieza, ¿verdad?, a fluir.
Pero no fue fácil, porque es un proceso. ¿De qué tiempo? ¿De años? ¿De días? ¿De meses? El tiempo que sea. Pero un árbol enfrenta temporadas ¿de qué? De enfriamiento. Pero ese árbol sabe que finalmente por dentro tiene que empezarse ¿qué? A avivar. 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 Dice el salmo que leímos, el 147, luego da la orden. ¿Y qué hace Dios? Sopla. Rúa. El viento, el Espíritu Santo. Viene un momento en donde quizá ya lo querías dejar todo, lo abandonaste, pero es en ese momento el soplo de Dios. ¿Sabe qué le pasó al profeta? Dice de que después, ¿verdad?, quiso buscar a Dios. Cuando se metió a la cueva estaba desanimado, comió. Pero ese mismo profeta, ¿qué pasó? Dice que buscó a Dios y él esperaba verlo, ¿verdad? En el temblor. Y lo encontró en el temblor. Después buscó en la llama ardiente y lo encontró. ¿Dónde lo encontró? Dice, pero después vino un silbo apacible y ahí estaba Dios. Hay veces que Dios esconde su rostro. David lo dijo: no escondas de mí tu rostro. Y Dios dice: lo apartaré por un tiempo, me esconderé. Por un tiempo no me dejaré encontrar. ¿Sabes por qué? Para ver cuánto lo anhelas y lo deseas. Nosotros tenemos un gatito y hace una conexión con mi hijo. Él de por sí a los animales cuando era pequeño, ¿verdad? Le asustaban, tuvo una mala experiencia y no desarrolló, ya se le quitó, gracias a Dios, todo eso. Pero a lo que voy, que con este gatito hizo un clic. Y ese gatito con los demás es muy agresivo, es muy fiero, sí, defiende, pero con él es muy dócil. Y lo carga, y yo le digo: no te lo pegues a la cara, no esto, no. Y él lo está haciendo. Y algo maravilloso, que cuando va a Amer se mueve a un lado, ahí va el gatito. Cuando va aquí, se mueve para acá. Y luego él lo pone ahí en donde está el mueble de la tele, y se pone él tras la puerta, ¿verdad? Y se esconde. Y el gatito, increíble, empieza ahí a maullar triste, a decir, a chillar. ¿Y ahora qué tienes? Y se deja encontrar y luego cambia y se esconde nuevamente y empieza a chillar. Lo extraña. Cuando se ha ido con familiares a dormir, el gato está ahí buscando y chilla y chilla. ¿Qué pasa? No dejó dormir el gato toda la noche. ¿Por qué? Porque lo busca. Y dice Dios: yo me voy a ocultar un poco para ver si verdaderamente me amas, si verdaderamente me deseas, si verdaderamente anhelas buscar mi rostro y mi presencia. Por eso es que un árbol enfrenta esas temporadas ¿de qué? De enfriamiento. Unas ciertamente son por el pecado, la falta, es eso. Pero otras dices: a ver, voy a ver que si verdaderamente, aún a pesar de eso, sigues buscando. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que lo avives. Pastor, ya no lo siento, ya van días que predico y no pasa nada, oro y nada, leo y ya no siento, estoy aquí, ya no pasa nada. ¿Qué está pasando? Continúa haciéndolo. Persevera. Sigue orando. Sigue adorando. Sigue buscando a Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera tú estás ¿qué? Perseverando. Porque un árbol tiene que enfrentar esos momentos ¿de qué?
pero le dice: aviva el don del fuego, el don del fuego del Espíritu Santo que está que hay en ti, que hay en ti. Amén. ¿A qué se enfrenta todo árbol en la vida? A la sequedad. Mire el Evangelio de Juan capítulo 5 versículos 3 y 4. Ayúdeme ahí a leerlo. Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 3 al 4. En estos estaban en el suelo una multitud, y mire qué tipo de multitud: enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. ¿A qué se enfrenta un árbol? A la sequedad. Vemos que en el suelo estaba una multitud. Los árboles, ¿a qué se semejaban? O los hombres, ¿a qué se semejaban? A árboles. Entonces podemos ver que había árboles enfermos, había árboles ciegos, había árboles cojos, había árboles paralíticos, y que esperaban ¿qué? El movimiento del agua. En otras palabras, hay gente, ¿verdad?, que decían ahí, va de congreso en congreso por una palabra para que ya me refrescó, ya con eso hasta el otro congreso, mi hermano, y experimenta una sequedad. Estos estaban esperando hasta que el ángel, que es un mensajero, ángel se traduce como mensajero, moviera el agua, y entonces le pudiera recibir la sanidad y aliviar un poco esa sequedad. ¿Está conmigo? De vez en cuando. Pero cuando llega Jesús, le dice: ¿quieres ser sano? Y él le dice: Señor, es que mira, cuando viene el ángel, ¿verdad? A la hora de tocar el agua, no tengo a nadie que me acerque, ¿verdad? Que me vaya. Y dice: yo no te pregunté eso. Yo te pregunté si tú quieres ¿qué? Ser sano. Porque Jesús, ¿qué dijo? El que tenga sed, venga a mí y ¿qué? Y beba, porque de su interior correrán. Entonces no espera que un ángel, ¿verdad? Me dio una palabra, ya, me alivió, ya sé. No, sino que el mismo Espíritu, ¿verdad?, va a fluir esas aguas en la parte de la sequedad, y va a empezar a avivar, y va a empezar a creer. Y cuando venga un ángel, solamente va a confirmar la palabra que el Espíritu Santo ya te dio y ya te habló. Sabe que aunque a lo mejor no es árbol, pero sabe una de las cosas que tienen las plantas del desierto, que experimentan esas sequías, ¿en dónde tienen agua? Las cactáceas, ¿en dónde tienen agua? En sí mismas. En un desierto, en el momento en donde vienen las profundidades, ellas buscan, pero ellas tienen agua ¿en dónde? En sí mismas.
en los momentos de sequedad como árbol, muchas veces está una palabra, ¿verdad? Vienes aquí, te pones a que oren, y el que va a orar por ti te salta y va con el otro, y tú hay una palabra. Estás buscando que el ángel te mueva las aguas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que venga y te alivia. Pero dice Jesús: ¿tienes sed? Ven a mí y yo te voy a saciar, y de tu interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Un árbol experimenta la sequedad. Aquí había árboles enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, y esperaban que alguien le llevara ¿qué? Agua. Esas plantas que tú ves aquí, si yo no le llevo agua, se secan. El día que nos fuimos a lo de varones, ¿verdad? Mi esposa junto con 3 hermanos vinieron a hacer el aseo, y me decía: y el hermano, ¿verdad? También ya regó tus plantas, porque dijo: no está el pastor y no va a regar sus plantas, y si no las riega, hoy domingo van a estar todas. Porque si no hay alguien que las riegue, se secan. Pero la plantita que está en la banqueta, y que a esa ni agua le echo, no se seca. Y ahí está. ¿Y qué tal se levanta? Y ni agua. ¿Por qué? Porque sus raíces, ¿verdad?, están ahí y se está alimentando. Mas las otras, ¿verdad?, están en maceta, como diría, son de aparador. Y si yo no las alimento, entonces así hay muchos árboles en los cuales esperan solamente una palabra, un movimiento del agua, y cuando enfrentan esa sequedad en su vida, dice, están así como secos, enfermos. ¿Y a qué los lleva después eso? A una muerte espiritual. Mire aquí, Ezequiel capítulo 37, versículo 4 y 5. Usted ya lo sabe. Es la Ezequiel 37, 4, 5. ¿Lo tiene usted? Dice la escritura: entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles. ¿Qué les dice? Huecos secos, oigan. ¿Qué van a oír? La palabra del Señor. Y así dice el Señor Dios a estos huesos: voy a hacer que ustedes entre ¿qué? Espíritu, y vivan. Dice que esos huesos secos estaban ¿qué? Secos en gran manera. El valle de huesos secos, la temporada de sequías. Pero le dice, ¿verdad?, al profeta: levántate y dile a esos huesos secos, oigan palabra de Jehová. En donde se encuentran las corrientes de río. ¿Qué significa? La palabra. En el momento como árbol que enfrentes una sequedad, tú tienes que estarte alimentando ¿de qué? De palabra, de palabra, de palabra, de palabra. Oigan huesos secos, que la palabra del Señor. Porque ¿quién escribió la palabra del Señor? Dice Timoteo, ¿verdad? Que Timoteo 3:16, que toda la escritura es que inspirada por Dios. Inspirada, y esa inspiración, ¿verdad?, es la revelación del Espíritu Santo. Lo que el profeta, Dios le estaba diciendo al profeta: diles a esa sequedad que entonces oigan palabra del Señor, porque después, ¿verdad?, va a ser que esa palabra entre espíritu y vivan. En el momento de sequedad, nunca apartarás, se lo dijo a Josué, nunca apartarás de tu boca este libro de la ley. Vas a meditar de día y de noche. Salmo 1,
Bienaventurado vas a ser un árbol cuando medites la palabra del Señor de día y de noche, porque en la palabra hay vida, en la palabra hay agua, y a través de la palabra, ¿verdad?, se ministra el Espíritu Santo. Y no importa qué desierto estás atravesando, qué sequedad estás atravesando, mientras hay palabra de parte del Señor, vas a soportar esa sequedad. ¿Por qué? Porque ahí en el desierto, ahí en la sequedad, es la palabra que te sostiene. Aquellas personas que se van, ¿verdad?, a los Estados Unidos de una forma ilegal, ¿verdad?, muchas de las veces lo que tienen que llevar es agua para soportar el desierto. ¿Cómo vas a aguantar esas temporadas de sequedad si no portas agua? Si no portas agua. Muchas de las veces, ¿verdad?, ahí en la escritura igual también le dice: ustedes han creado cisternas para almacenar agua, pero esas cisternas están rotas y se le van el agua. Lo que decía el día sábado, las grietas. Ha decidido: ay, hoy recibí, pero si no restauras tu corazón, esa grieta se te va esa misma palabra. Yo puedo llenar esta agua, pero si tiene una fisura, ¿qué va a pasar? Cuando yo quiera ver, decir: ¿y qué pasó con el agua? Pues ya creó la fisura. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está lo que te va a sostener en el momento de la sequedad? Esa grieta, dice: ustedes hicieron cisternas para almacenar agua, y dice la escritura: y despreciaron a la fuente de agua viva, que es Dios. Qué tremendo. Qué tremendo, porque verdad, a veces en la temporada buena es donde decimos: no, mira, estoy frondoso, estoy en mi mejor temporada. Me impactó lo que compartía nuestro hermano Fer a la hora de ministrar los diezmos, ¿verdad? El cual, ¿verdad?, hablaba y decía: no, es una temporada y no hay duda, Dios me bendecía, Dios me prosperaba. Y en esa temporada, como cada uno de nosotros la vivió, la experimentó, en ese momento dices: el rey Nabucodonosor lo dijo: por mi fuerza, lo que he logrado, lo que he conquistado. Y de estar ahí, hicieron cisternas. Pensaron que nunca iban a experimentar un momento de sequedad, pero todo árbol enfrenta temporada de sequedad. ¿Y sabe lo que lo saca adelante? El agua, la palabra. Abraham, la palabra que recibió: sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te mostraré a dónde tú debes andar. Y lo trajo, ¿por qué? La Biblia lo dice, en el desierto. ¿Qué sostuvo Abraham? Una palabra. 40 años, que hubieran sido menos, el pueblo de Israel caminando por el desierto. ¿Qué lo sostuvo? Una palabra que los iba a introducir a una tierra que fluía leche y miel. En tu peor temporada de sequedad, si no tienes palabra, no vas a poder resistir, porque se lo dijo: en ese valle de huesos secos. ¿Y sabe de quién eran esos huesos secos? Dice que era del ejército de Israel, de un gran ejército. No era de hombres cualquiera, era de un ejército que sabía pelear, luchar, pero que se había, ¿verdad?, pensado que su fuerza, su caballo, su poder lo podían hacer. ¿Dónde terminó? En esa sequedad. Y le dice al profeta: ¿crees que estos huesos vuelvan a vivir? No lo sé, Señor, solamente tú lo sabes. Profetiza, habla, di a esos huesos, di la palabra, porque a través de la palabra todo lo que está muerto tiene que vivir por la palabra de Dios. Porque dice después que a través de la palabra, mire qué tremendo, porque a través de la palabra empiezan a vivir, pero les faltaba se empezaron a juntar tendones, todo eso, pero les faltaba vida, y sopla el Espíritu.
Entonces, en los momentos de sequedad que enfrenta todo árbol, mi amado hermano, que llega una temporada, ¿has experimentado temporadas de sequía? En ese momento tú tienes que decir: huesos secos, oigan palabra del Señor. Quizá a través, por eso es que le dice que no, Salmo 1, no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores. En tu momento de sequedad, si tú empiezas a escuchar a otra gente, no vas a salir de esa situación. ¿Qué le dijo la mujer, su mujer de Job, en esa temporada de sequedad? Maldice a tu Dios y muérete. Y él dice: yo no me voy a sentar en esa silla de escarnecedores. Quizá la sequedad es muy fuerte y muchas de las veces van a poder, quizá la presión, la parte de: ay, mira, y eso que ibas a la iglesia, y eso que orabas, y eso que hasta ofrendabas, y eso, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tú tienes que decir: oigan palabra de Jehová. Oigan palabra de Jehová. Oigan palabra de Jehová. Oigan palabra de Jehová. Y después, por la palabra viene ¿qué? El Espíritu que va a vivificar esos huesos. Cuando enfrentes una temporada de sequedad, tienes que tener palabra como buen árbol. Amén. ¿A qué más se enfrentan los árboles, mis amados hermanos? A las inundaciones. Salmo capítulo 69, versículo 1 y 2. Salmo 69, 1 y 2 dice la palabra: sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. ¿Hasta dónde dice esa versión, mi hermano? Hasta el alma. Las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en el seno profundo y no hay donde ¿qué? Apoyar mi pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me cubre. Oiga, qué desesperante es cuando esas corrientes, ¿verdad?, sobrepasan, ¿verdad?, quizá tus fuerzas, tus actitudes, todo lo que es. Mire lo que dice el salmista: las aguas me han llegado hasta el alma. El mismo salmista expresa en otro: ¿por qué te turbas, alma mía? ¿Verdad? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué? Porque ya las aguas, ¿verdad?, ya habían, sé que ya lo habían cubierto, ya le habían llegado ahí. Yo no sé si usted ha experimentado, ¿verdad?, pero cuando ese árbol, ¿verdad?, ya crece, o cuando tú ya tienes un crecimiento y, por ejemplo, tú vas a nadar, ¿verdad?, le dices a tus hijos: tranquilo, tranquilo, mira, no está hondo. No lo dices porque tú ya estás alto y las aguas te llegan aquí, pero al niño, ¿verdad?, nomás dice: es que no siento el suelo, no siento el suelo, ¿verdad?, y tiene temor, tiene angustia. Pero tú, como ya estás alto, ¿verdad?, le dices: no pasa nada, no pasa nada. Pero mire, una vez fuimos hace ya, cuando era joven, sé nadar más o menos y todo eso, me defiendo, pero me llevaron una vez a nadar a mar abierto. Y ahí, mi amado hermano, es otra cosa, ¿verdad? Y en una de esas también nos llevaron a nadar ahí a pescar lo que son el callo de hacha y todo eso. Pero cuando está ahí junto a la roca me decía: ahí no nades. ¿Por qué? Porque la corriente te va a arrastrar y te va a aventar en las piedras. Y yo nadaba y nadaba y nadaba y nomás no le daba una. Y nadaba y como dirían, ya hasta estaba sacando el bofe. Ya sentía yo, porque no sentía aquello, algo en donde apoyarme.
Van a venir circunstancias a tu vida en las cuales inundaciones, en las cuales tú digas: no, ya le di, ya le pataleé, ya me cansé y no hay en donde apoyarme. Ha venido una, viene otra, viene otra, viene otra. No me dejan ni respirar, ¿verdad? Apenas salgo ahí, apenas, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Mire lo que expresa el salmista: las aguas me han llegado hasta el alma, me han unido en un cieno profundo, en lodo donde no apoyo mi pie, y han llegado a lo profundo de las aguas, y la corriente que hace me cubre, me cubre. Lo que experimenta un árbol es que las inundaciones. Muchas veces esos problemas que dices: ya no, ¿verdad? Cuando lo hacemos en la alberca dices: bueno, llego hasta el fondo y de ahí me impulso y saco y otra vez respiro. Pero cuando han venido un problema tras otro problema tras otro problema, ya no hay donde apoyar ¿qué? Tu pie. ¿Le ha pasado experimentar inundaciones en las cuales no, como diría, no ha salido de una y ya va para la otra? Y después, como diría, ¿no?, hasta el perro y los animales y todo. ¿Y ahora qué está pasando aquí? ¿Y a dónde le llegan esas inundaciones? Al alma. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te angustias? Por las inundaciones. Pero mire aquí, mi amado, aquel árbol que cuando vienen las inundaciones, pero sabe en dónde está plantado, hay victoria en ello. Lucas 6:48 dice que un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre sensato es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino la inundación, es decir, ¿verdad?, cuando vino esa situación, ¿sí?, el torrente dio con fuerza. Mire cómo era esta inundación. Vino, lo puso ahí, el torrente lo golpeó contra aquella casa, pero ¿qué pasó? No pudo moverla porque había sido bien construida. Tenía cimientos sólidos, raíces firmes. Que va a venir la inundación, va a venir. He de ahí sobre quién está cimentada tu fe. Si es en el pastor, mi amado hermano, de una vez te digo: puedo fallar, Dios no lo quiera, y Dios me guarda y me cuido. Pero si tu fe está en mí, si la fe está en mi hermano, y si el hermano se va, ¿dónde está ya tu fe? Pero la fe, ¿verdad?, si está puesta en el autor y consumador, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, no dice que no vamos a enfrentar inundaciones. Es más, dice ahí hasta torrentes. ¿Qué es torrente? Que golpea y golpea y golpea. No solamente que inundó la casa, sino qué tremendo es cuando se vienen esas inundaciones. Arrastra lodo, arrastra piedras, ¿verdad? Rompe, pero esa casa, ¿qué hace? Permanece. Decía mi hermanito: usted porque ya es pastor, por eso ya, porque ya está ahí. No, a medida de que uno va creciendo, también, ¿qué dice? También golpea y golpea y golpea. Piensa uno, dice: pues como ya crecí, ya como soy aquí, ya como predico, ya no vienen los problemas. No, al contrario, dice aquí que un árbol va a experimentar ¿qué? Inundaciones. ¿Qué quiere decir? Momentos en donde su alma va a ser ¿qué? Angustiada, en donde el lodo muchas veces te va a cubrir. Muchas veces van a hablar mal de ti, muchas veces te van a señalar, muchas veces van a decir quizás hasta falsedades en contra de ti, porque es parte de lo que experimenta ¿qué? Un árbol en las inundaciones. No, a mí solamente agua limpia.
Cuando viene una inundación, que jala con muebles, con todo, ¿verdad? La basura, el escombro. ¿Y viene sobre qué? Sobre las casas y sobre los árboles. Pero el árbol que está puesta finalmente junto al río, hay buenas, ¿qué? Hay buenas bases. Hoy decía mi esposa, después de acabar de predicar y preparando el tema, ¿verdad? Se acercaba y me dice: gracias. Le decía: ¿por qué, amor? Y me decía: por enseñarme la obediencia, porque aunque muchas veces me has enseñado y no lo quería entender, hoy sé que es un bien. Nuestra mayor responsabilidad, mis amados hermanos, como pastores, es formarlo. Que usted tenga y desarrolle buenas bases sólidas, firmes, un crecimiento. ¿Para qué? Para que cuando usted como árbol experimente las inundaciones, esas bases finalmente no puedan moverlo, porque ha sido usted bien construido y edificado mediante la palabra de Dios. ¿Sabe qué le dijo Jesús a los discípulos? Yo no te pido, ¿verdad?, que los quites de los problemas, de las aflicciones. Yo solo te pido que su fe no falte. No te pido que los apartes. Así como el mundo me ha odiado, así como el mundo me ha aborrecido, así como el mundo me desechó, también lo van a desechar a ellos. También van a enfrentar problemas. Y no te pido que los saques, te pido que su fe no falte. Que en ese momento de inundación sepan y aprendan a confiar en Dios. Que aprendan a depender de Dios. Alguien nos decía: pastor, me pasó un accidente y le hablé a la pastora y no contesta, y le hablé a usted y no contesta, y le hablé al hermano y no contesta. Y al ver que nadie contestaba, me puse a orar a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios que olvidé el celular. Gloria a Dios que lo puse en vibrador. Gloria a Dios que nadie contestó, porque aprendiste a clamar a Dios. ¿Y qué pasó? Dios me oyó. ¡Ah, gloria a Dios! Los únicos intercesores para con Dios es Jesucristo y el Espíritu Santo. Si aprendes a confiar en Él, y si tienes al Espíritu Santo, te va a llevar, ¿verdad?, ¿a qué? A clamar a Él. Y en el momento en que tu alma esté angustiada, ¿verdad?, dice ahí: en donde mi pie no tenía apoyo, Él te dirá: aquí está la roca que te sustenta, la roca firme, el que hace, ¿verdad?, tus pies como la sierva, y lo hace estar firme y seguro en lo más alto. Gloria a Dios. Porque un árbol va a enfrentar inundaciones, pero junto al río tenemos buenas bases. ¿A qué más se enfrenta, mis amados hermanos, un árbol? A incendios, a fuegos. Apocalipsis capítulo 18 versículo 9 dice: los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. ¿Qué es lo que pasó con Sodoma y con Gomorra? Vino la destrucción, ¿verdad? Se experimentó esa parte, ¿verdad?, de destruirla. ¿Con qué? Con fuego. ¿A causa de qué? De la maldad. A causa de la maldad. Pero ahí había, ¿qué? Dice la escritura que había un hombre justo, el justo Lot. Así lo señala, lo marca. ¿Y qué pasó, verdad, con este Lot, el cual quizás se equivocó y cometió el error
porque cuando se separó de Abraham, ¿verdad? Él vio hacia el valle, ¿verdad? En el cual estaba todo verde, todo hermoso, todo bien. Y Abraham le dijo: donde tú vayas, yo iré del otro lado. Y él se dejó guiar, ¿por qué? Por la apariencia de sus ojos. Y cada vez se fue extendiendo más y más y más, hasta llegar hasta Sodoma y hasta Gomorra. Y dice la escritura que Lot se angustiaba al ver, ¿verdad?, todas las atrocidades que había en esa ciudad, pero él no hacía nada por salir de ahí. Podemos decir que él se salvó, pero vemos que su esposa se perdió y sus hijas terminaron haciendo aquello que no era correcto delante de Dios. Él era justo, pero no supo guiar a su familia y a sus hijos. Lo libró de ese incendio. El incendio es provocado, ¿por qué? Por la forma en que se desea muchas de las veces vivir. El incendio muchas de las veces es provocado. Santiago dice que la lengua, ¿verdad?, ¿qué provoca? Grandes incendios. Y la lengua es un mundo ¿de qué? De maldad, de perversidad. Entonces muchas de las veces, ¿verdad?, Proverbios dice que sabroso es el chisme, ¿verdad? Son como bocadillos pequeños, ¿verdad?, que son deliciosos, pero que están provocando ¿un qué? Un incendio. Hay personas que muchas de las veces no han tomado, o más bien no sé si no tienen la parte de la consecuencia, que cuando alguien dice ahí, no, Salmo 1, no se hacen ya sentado en silla de qué? De escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? Alguien que está hablando mal en contra de. ¿Y qué está generando? Un incendio. ¿Lo ha visto en lo natural? Como hay gente que ayer que veníamos, ¿verdad?, con los pastizales, y empiezan a prender, ¿verdad?, el fuego, pero viene un ¿qué? Un viento, y muchas de las veces esas personas son ¿qué? Son rodeadas por ese fuego y quedan ¿qué? Atrapadas. Así es el chismoso, el murmurador y el escarnecedor. Finalmente va a quedar rodeado ¿con qué? Con los dichos de su boca, y va a perecer en el ¿qué? En el fuego. Pero un árbol, cuando enfrenta esos incendios, ¿qué nos dice segunda de Timoteo 1:7? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Dominio propio. Y el mismo Santiago, ¿verdad?, nos dice que aquel que controla su lengua va a poder controlar toda una nación, todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que un árbol que se dice árbol va a saber qué? Controlarse. Y aunque él no provocó, ¿verdad?, el incendio, por tener dominio propio y no hablar, va a qué? A permanecer. Qué tremendo. Así que, mis amados hermanos, como árboles, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Tormentas, a fríos, a sequedades, a inundaciones, a incendios. Y quizá, mire, me encanta Dios porque uno de sus atributos es un Dios de misericordia y de oportunidades. Decía la palabra en la mañana pastora con Manasés, había hecho lo malo, y lo leí en otra versión, pastora, y él decía: había consultado hechiceros, brujos, adivinos, agoreros, de todo había hecho Manasés. Y quizá como árbol digas: pastor, simplemente, ¿verdad?, en las tormentas no he aguantado. El frío finalmente igual también me ha apartado. La sequedad, estoy más seco que otra cosa.
inundaciones, mi alma ya está angustiada, ya no hallo la mía, ¿verdad? Y sí, Job, mire qué tremendo es, porque dice, ahí si me ayudas, hijo o pastora, en el cual dice: ahora voy a hablar con la amargura de mi alma, y voy a dar rienda suelta a mi queja por todo lo que estaba pasando. Por todo lo que había atravesado Job. Y él le dice: ahora ya voy a hablar, porque ya estoy harta. Vienen y me dicen y esto acá, ya me cansé. Ahora voy a dar rienda suelta a la amargura de mi alma. Job 10:1. Gracias. Ahí lo tiene. Si usted lo busca y me ayuda a leerlo. Job 10:1. Y diga, y empezaste a hablar, y provocó ya un incendio. Y dice: ¿qué pasa cuando uno ve un incendio y ya está el tronco cortado, caído, todo quemado? Y alguien pudiera decir: ¿qué queda? Sino solo cenizas, pastor. Aún de las cenizas, Job dijo: Dios me levantará. Y mire lo que dice Job 14, 7 al 9. Tú puedes decir: quizá ya no hay, cenizas quedan de mi vida, cenizas quedan de mi familia, ya solamente quedan puras ruinas, pastor. Job 14, 7 al 9 dice: porque si el árbol fuera cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Al oír y al percibir el agua va a reverdecer. Aun aunque esté cortado, aun aunque su raíz esté muerta, aun aunque él diga no hay esperanza, al toque del agua, al toque de la palabra, va a reverdecer, va a renovarse, va finalmente a fructificar, va a ser renovado, va a ser transformado, y hará una copa, hará su forma, ¿verdad? Como algo nuevo. Como algo nuevo. Es algo con lo que vamos a pasar. Gloria a Dios si esas etapas las pasamos con palomita y éxito, y digas: voy por más. Pero cada una de esas etapas, mi amado hermano, tenemos que enfrentarlas. Y aun aunque tú digas ya no hay esperanza, Job dice: queda esperanza de él. Queda esperanza de él. Hoy digo: queda esperanza. Aún hay esperanza para tu familia, aún hay esperanza para tu vida, aún hay esperanza. Aún de los secos retoñará y dará esos renuevos. Dice ahí: yo hago cosa nueva. Él es Dios, pero necesita que al toque del agua, al toque de la presencia de Dios.